Hey, ¿qué onda mis buenardos? Aquí con un nuevo video para el canal. Muchos de nosotros conocemos las creepypastas, historias aterradoras que buscan causar miedo o intrigar al espectador. Para los que aún no saben el significado de estas, la palabra creepypasta se origina de la palabra copypasta o copy-paste, un término utilizado en internet para referirse a los textos copiados y pegados de otra fuente. Sí, básicamente lo que hacemos todos cuando nos dejan tareas en clases online. A este término quítale la palabra copy y añádele creepy, que significa en español horripilante o espeluznante. Tendrás la palabra creepypasta. Estas han estado mucho tiempo en el mundo del internet y esto les ha dado buenos momentos, como malos momentos, como horribles momentos. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que al menos yo pienso son las mejores creepypastas que se ubican en el internet. Encontrarás desde las conocidas hasta no tanto. Así que podemos comenzar. Antes que nada me gustaría aclarar que este no es un top. Son solo el grupo de creepypastas que yo creo son las mejores que he leído o visto. Ahora sí, comencemos. Imagina vivir en un campo. Eres un granjero tranquilo, haciendo tus propios deberes cuando notas de pronto acontecimientos extraños. Unos al principio simples y con una posible explicación lógica, como el simple hecho de que estás siendo molestado por algunos jóvenes, pero en menos de lo que esperabas. La frase "espera lo inesperado" llega a golpear con fuerza tu vida. De simples acontecimientos pasan a situaciones macabras. Una de ellas es ver a tus animales muertos como una señal de algo. Pero, ¿de qué? Pues no demoras mucho tiempo en descubrir ese algo que te mandaba la señal. Y esa señal la terminas entendiendo muy bien. La cosa que acecha en los campos es una historia que podría decirse corta, pero es muy interesante al momento de leerla o escucharla. Como te mencioné antes, esta historia trata de un granjero que vivía tranquilo en el campo, hasta que de la nada ve que sus pacas de heno comienzan a alejarse. Buscando la lógica a esto, claramente como cualquiera de nosotros, pensaba que era un grupo de chicos que trataban de molestarlo, pero al tratar de poner el heno en su lugar, unos días después descubriría algo más. Sus caballos fueron decapitados y puestos como una advertencia de que no interfiera con lo que pasaba, sea lo que sea. Poco tiempo después, cansándose de todo esto, trataría de descubrir quiénes eran los que amenazaban de tal manera, solo para enterarse que aquello que lo atormentaba no era un grupo de criminales. De hecho, creo que hubiera preferido eso a lo que se encontró en realidad. Una criatura grande, muy delgada, que se movilizaba a cuatro patas. La criatura no lo detectó al momento, y el granjero decidió volver a su casa. Esta historia nos plantea algo diferente. La criatura no quería cazarlo, quería encerrarlo. El heno fue puesto como una cerca alrededor de su hogar para que se diera cuenta que no tenía que pasar más allá de eso. Les estoy resumiendo la historia lo más que puedo. Pueden leerla o escucharla por su cuenta. Dejaré el link en la descripción al igual que las demás historias que pienso relatar. La historia que les menciono ahora tiene un final que podría decirse que queda a la decisión del propio lector: escapar o morir en el intento. Tú eres el que tiene la conclusión final. Una creepypasta que demuestra que más allá de morir por ser presa de una criatura, está algo mucho peor: ser la posesión personal de esta. Tener un final que deja a manos del lector es un buen detalle que agregaron, ya que el transcurso de esta historia nos deja la sensación de qué pasará después. La criatura de por sí genera un miedo a vivir constantemente vigilado, tratando de dormir cada noche, sabiendo que estás encerrado en aquel lugar que pensabas sería el más tranquilo de todos.
por un ser que no conoces ni su más mínimo propósito, pero sí que sabes algo, y muy bien, que esta criatura te ha dejado muy en claro que no va a dejar que escapes de tu jaula. Una historia que sí o sí deberían ver. Ahora sigamos. Puedo afirmar sin duda alguna que varias personas han intentado encontrar a Dios, o como este es así conocido, mayormente de una manera espiritual o filosófica, pero en 1983, un equipo de científicos tendrían la teoría de que podía encontrarse a aquel ser omnipotente conocido como Dios, de una forma totalmente curiosa. Un humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir los estímulos podría percibir la presencia de Dios. Se teoriza que los cinco sentidos nublan la conciencia de la eternidad y sin estos, el sujeto podría contactar a la entidad omnipotente a base del pensamiento. Este experimento se llevó a cabo usando a un anciano que se entregó como sujeto de pruebas, afirmando que ya no tiene nada por lo que vivir. Estos científicos realizarían operaciones que privatizarían al anciano de sus cinco sentidos, y aquí empezaría el experimento. Mediante pasaban los días, se notaban los cambios en aquel hombre, desde indicios de lo que parecía ser una psicosis, hasta tener conexión con personas ya fallecidas, escuchando sus voces y siendo atormentado por estos. Los científicos seguirían tomando notas y captando cada frase que explicaba aquel anciano. La historia contiene detalles de lo que va pasando el sujeto de pruebas mediante pasa el tiempo, hasta que llega un día donde hay solo silencio, donde aquel hombre solo empezó a llorar y sollozar durante un aproximado de 2 semanas, solo para decir una frase a un científico antes de fallecer. He hablado con Dios y este nos ha abandonado. Esta historia contiene momentos donde puedes sentir la tensión de aquel sujeto de pruebas. Seguirás el sufrimiento y estudio de aquella persona que fue privada de sus 5 sentidos con el único objetivo de encontrar un ser omnipotente. O bueno, comprobar si existe en todo caso. Aunque claro, aunque sea ficción, al fin y al cabo el final de la historia nos deja con una frase que puede que sea corta, pero nos deja un pequeño escalofrío, como algo en que pensar. ¿Por qué aquel ser que creó todo lo posible, incluyéndonos, aquel ser omnipotente que se dice en los libros fuimos plasmados a su imagen y semejanza, perdió toda esperanza en nosotros? ¿Será por haber matado a su hijo hace mucho tiempo? ¿O será por el simple hecho de que esta no fue la primera y única vez en que jugamos a ser como él? Eran finales de los años 40, aquellos años donde se vivieron las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de científicos rusos decidieron probar los límites del insomnio, creando un gas que provocaría que las personas que inhalen de este ya no tengan que dormir. Esto podría servir para varios fines, incluido uno de ellos la tortura. Pero obvio, cada creación debía pasar por una etapa de prueba. Lograron conseguir como sujetos de prueba a 5 personas, quienes eran prisioneros políticos que fueron condenados por delito de traición al propio Estado ruso. El tiempo límite de las pruebas sería el máximo de un mes. Sin embargo, al pasar de los... Sin embargo, al empezar con las pruebas, al pasar de los propios días, se notaban los cambios en estas personas.
hasta llegar a la mitad de la fecha límite, donde en aquella cámara donde estaban encerrados y estudiados aquellos sujetos de prueba, ya no podía escucharse nada. Pensaron que era un error en la comunicación, pero descubrieron rápidamente que no era eso. Al final decidieron entrar, cuando aquellos científicos dijeron que iban a abrir las puertas y si se comportaban iban a dejar libre a uno. Una voz se escuchó susurrante por aquel micrófono. Ya no queremos ser liberados. En esta historia verás cómo aquellos prisioneros estando encerrados en una cámara serían víctimas de este gas, para que los científicos, mediante otra habitación, analizaran los efectos que traería el mantener a una persona varios días sin poder dormir. La historia juega con lo que puede ser real o no, debido a que algunos aspectos de esta llegan a ser ciertos, como los comportamientos agresivos o alucinaciones debido a la falta de sueño. Cumple con lo que se necesita para causar terror, tiene buenos argumentos y hasta puedo decir que llega a generar preguntas, ya que la historia está basada en la propia vida real. Un experimento de mantener a una persona despierta el mayor tiempo posible. Curiosamente, en el transcurso de esta historia, del experimento ruso del sueño, se logra descubrir algo que no se esperaba en el experimento. Recomiendo mucho esta creepypasta. Es una de las antiguas que no pierden su toque. The Backrooms, o cuartos traseros, son supuestos fallos de la realidad en los que estás en peligro de aparecer en el momento que menos te lo esperes, aunque la causa por la que la gente simplemente aparece aquí aún es un misterio. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que comentaron haber soñado estar aquí adentro, por cierto, yo incluido. Las backrooms son miles y miles de habitaciones divididas en varios niveles y con sus propias criaturas. Algunas fueron investigadas y archivadas en ciertas páginas, pero hay otras que aún se desconocen. Esta creepypasta podría decirse que aún está en expansión, debido a que con la idea de una dimensión llena de habitaciones puede traer miles de posibilidades, ya sean niveles o entidades. También llega a jugar con la fobia de los espacios liminales. Te preguntarás, ¿qué son estos espacios? Los espacios liminales son aquellos lugares que transmiten sentimiento de nostalgia o incluso familiaridad, como si sintieras que ya estuviste en este lugar pero no recuerdas cuándo pasó esto. También pueden ser espacios totalmente vacíos que originalmente fueron hechos para una buena cantidad de personas, pero no hay nadie, solo tú. Eso es lo que genera ese miedo. Y tanto las backrooms como videos en internet que puedes toparte por ahí, llegan a plasmar ese miedo bastante bien. Por cierto, hice un video en mi canal sobre las backrooms, pueden ir a verlo. Menciono algunos niveles y entidades que se muestran aquí. También menciono una posible salida. Así que ya saben, pueden pasar por ese video si les da curiosidad más sobre esta creepypasta. Deténme si has oído esto antes. Estás en la sala de tu casa tranquilo con tu consola de videojuegos, jugando The Legend of Zelda Ocarina of Time, cuando de la nada encuentras un extraño ser en el juego. Algo que apenas puede disfrazarse como un NPC cualquiera, pero en este caso no es así. Se diferencia del juego, y apenas notas la presencia de este ser, el juego comienza a sufrir de varios errores y fallos al punto que de la curiosidad pasas al terror, apagando así la consola. Suena a una creepypasta cualquiera de videojuegos.exe, ¿no?
Pero ahora en la historia que estoy contando, el asunto es que en una creepypasta de juegos.exe cualquiera, esto terminaría con que la pantalla se vuelve a encender sola y salga aquel personaje con ojos ensangrentados super realistas y te asesina a ti y a tu familia, etc. Pero en el creepypasta de la princesa esto no ocurre así. De hecho, apenas con esto que te conté, recién está empezando a desenvolverse la historia. Es por así decirlo la punta del iceberg. Continuando con este resumen, muchos años después, aquel joven chico que experimentó la situación la cual te relaté, se dio cuenta que no era la única persona que visualizó este raro personaje, encontrando varios comentarios en internet que dan a detalle casi la misma situación que pasó él en su infancia. ¿Por qué dije casi? Porque The Legend of Zelda no fue el único videojuego en el que se visualizó aquella entidad que se nombraría la princesa. Como dije, esta historia está en la categoría de creepypasta sobre los videojuegos, pero a diferencia de muchas que andan por ahí que no tienen sentido, la historia de la princesa tiene aquella capacidad de engancharte en cada momento que van ocurriendo los hechos, sin importar que esta sea una historia larga. De hecho, eso también es un punto a su favor, ya que mientras leemos o escuchamos cada capítulo, poco a poco la historia va desenvolviendo lo que puede brindarnos. La idea de que esta entidad no esté limitada a un solo juego es una gran manera de poner a volar la imaginación sobre lo que es capaz de hacer. Incluso logra salir de los típicos clichés de las creepypastas de su propia categoría, llenándote poco a poco de preguntas como ¿quién o qué es la princesa? ¿Por qué aparece en varios títulos de videojuegos? ¿Qué trata de decirnos? Algo que sí sabemos con seguridad es que si llegas a toparte con ella en algún título que estés jugando, apaga la consola. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. He pensado seguir con el tema del terror ya que es lo que más apoyo dio en su momento con el video de The Backrooms. De todos modos, sean buenos chicos, terminen sus tareas y vayan a la cama a las 9 para que esté todo buenardo.